Hola, este es el tercer video en el que vengo hablando de la expiación en el Antiguo Testamento, demostrando que las escrituras del Antiguo Testamento decían que un día sí iba a ser una expiación final, definitiva, según lo que decía el libro de Daniel capítulo 9, versículo 24, que tendría relación sobre el pueblo de Daniel y la tierra de Daniel, la santa ciudad de Jerusalén, de Sión, y esa expiación de la iniquidad que se iba a hacer era definitiva porque venía en conjunto con otras cosas, con poner fin al pecado, y la expiación normal por definición era algo que quitaba o limpiaba el pecado, que iba a terminar con la prevaricación, que es exactamente lo mismo, y que iba a traer la justicia. Justicia es lo contrario a pecado, porque el pecado es la injusticia. Iba a traer una justicia para siempre, que duraría para siempre, perdurable. Y una vez que ya hay una justicia sobre el pueblo de Daniel, en este caso sobre su tierra, si se iba a haber una justicia que iba a durar para siempre, entonces ya no era necesario hacer más expiaciones después de eso. Y demostré que esta idea se encontraba también expresada en el libro de Jeremías, capítulo 31, en el contexto de un nuevo pacto. Jeremías dice que va a venir un nuevo pacto que Dios va a hacer con su pueblo, que es diferente al pacto antiguo de la ley de Moisés, y que en este pacto los pecados iban a ser perdonados para siempre. Por definición, la expiación estaba hecha para cubrir los pecados, y significaba eso en el fondo que Dios iba a perdonar los pecados. Por lo tanto, si Jeremías 31 hablaba de perdonar los pecados para siempre, es decir, que nunca más me acordaré de sus pecados, dice, entonces nuevamente está hablando de lo mismo que Daniel 9, es decir, no es necesario ya más hacer expiaciones por los pecados si Dios entonces ya no tiene memoria de los pecados de ellos y perdona todas las maldades de ellos. ¿Ok? Hay otros textos que hablan de lo mismo ya en otros profetas, pero fuimos dándonos cuenta que también Zacarías, por ejemplo, capítulo 3, hablaba de que un día Dios iba a quitar el pecado de la tierra en un solo día. Lo mismo que estaba hablando Daniel 9:24, de que Dios iba a poner fin al pecado y iba a terminar con la prevaricación. Eh, el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 1 al 4, menciona que eso tiene relación, el quitar la iniquidad de alguien, del pueblo, tiene relación con el amor de Dios, tiene relación con la gracia de Dios, y con que Dios ya no va a estar más enojado contra ti a causa de tus pecados, porque claramente el pecado produce la ira, el enojo de Dios. Y hermano, o sea, ¿por qué no? Mira el daño tremendo que le hemos hecho al mundo, a la creación, a nosotros mismos, a la humanidad. Mira la historia, lee la historia, ve tu propia vida, ve la vida de otros en el contexto actual donde tú vives, en otras culturas. Todo el mundo, a causa del pecado, ha hecho un daño tremendo, horrible, al mundo, muchas veces a otras personas, violando la ley de Dios que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, y a nosotros mismos. Extrañamente, amándonos tanto a nosotros mismos, muchas veces somos tan egocéntricos, ególatras, terminamos haciéndonos daño incluso a nosotros mismos, a nuestros propios cuerpos, a nuestra propia integridad, a nuestra propia conciencia muchas veces también. Por lo tanto, como les venía diciendo, el hecho de quitar la iniquidad se relaciona con el amor de Dios, como dice Proverbios 10:12, cuando los pecados son cubiertos por amor, porque el amor es el que cubre la iniquidad. Y te repito, Dios te ama, por eso ha provisto una forma de perdonar tu pecado, el mío, y de poder ser reconciliados con Dios. El cubrir los pecados implica el amor, porque el amor cubre todas las faltas, y Dios quiere cubrir tus faltas y las mías.
Dios quiere, no importa de la raza, donde sea. Después, en otro momento, vamos a demostrar que esto no solo se aplicaba a Daniel y a su pueblo en particular como raza, más bien esto también se podía extender a los gentiles, es decir, a los otros pueblos, a las otras naciones que no eran de raza israelita también. Y demostramos que a través del Salmo 32, los primeros versículos, que una persona puede estar feliz, dichosa, bienaventurada cuando sus pecados son cubiertos, son perdonados, porque eso es así, y cuando eso es así, Dios no te inculpa más de pecado, no te inculpa de pecado. Y Daniel no habló sobre una expiación que vendría un día de manera aislada. No fue el único que mencionó esto. Este concepto también estaba en la ley de Moisés, de Deuteronomio 32:43. Dice que Dios mismo haría una expiación por su tierra y por el pueblo, obviamente, por la tierra de su pueblo. Ya, eso sería así. Demostramos con 2 de Crónicas 7:14 que al perdonar los pecados del pueblo, Dios sana también su tierra. Lo mismo va a pasar con esta humanidad, Dios perdonando los pecados del ser humano en términos generales. Eh, en algún momento Dios va a sanar también esta tierra en el sentido de que va a traer una tierra nueva donde viva la justicia, porque ese es el objetivo de Dios, traer una justicia perdurable, no solamente sobre el ser humano, sino también sobre la tierra. ¿Ya? Y demostramos también, según el Salmo 85, el 1 el 2, que cuando Dios es propicio a su tierra, es propicio también a su pueblo y perdona y cubre las iniquidades de ellos. ¿Ya? Eh, Luego hay otro pasaje que hablaba de una expiación en el Antiguo Testamento, una expiación fuera de, de las expiaciones que se hacían según la ley de Moisés, como Levítico 4 o 5 o Levítico 16, que se hacían una vez al año por todo el pueblo o constantemente siempre por los pecados personales de cada persona. También había una expresión profetizada en Isaías 53. Isaías 53 lo leímos completo prácticamente en el video pasado. Mira el video pasado, por favor, el video número 2. Es muy importante que veas ese video. Eh, ahí demostramos que entonces ya no es solo Daniel, también era la ley de Moisés en Deuteronomio 32 y también Isaías en el capítulo 53 que hablaba de una expiación, y Isaías hablaba de una expiación que iba a ser Jehová mismo, ya Jehová mismo por medio de un varón, dice, y Jehová iba a expiar. Lo mismo que dice la ley de Moisés en Deuteronomio 32:43, Jehová va a hacer expiación, ¿ya? Y entonces esta expiación no era una expiación hecha por sacerdotes humanos como en el libro de Levítico, en la ley de Moisés, no era una expiación hecha sobre un altar humano, sino que iba a ser una expiación hecha por Dios mismo, y que lo que iba a morir esta vez no era un animal, sino un siervo de Jehová, un siervo identificado como un varón, identificado como un renuevo, lo cual según otras profecías de la Escritura hacía alusión al Mesías, y un varón que iba a ser despreciado, menospreciado y desechado, igual como el Salmo 89 decía que iba a ser el Mesías cuando dice has desechado y menospreciado a tu Mesías, a tu ungido. ¿Ok? Por lo tanto, Isaías 53 está hablando del Mesías. Y lo que voy a hacer ahora en este video es mostrar un paralelo entre Isaías 53 y Levítico 16 que demuestra que Isaías 53 estaba haciendo alusión a Levítico capítulo 16 cuando hablaba de la expiación. Levítico 16, si tienes una Biblia ahí lo puedes revisar, ojalá lo puedas leer entero. Es un texto que habla de que una vez al año, según la ley de Moisés, se tenía que hacer una expiación por el pueblo completo. El día de la expiación es conocido por los judíos como Yom Kippur, y esa expiación se hacía con dos machos cabríos, un macho cabrío el que tenía que morir, ya que tenía que ser inmolado, es decir, sacrificado, degollado, y, eh, y otro macho cabrío sobre el cual se colocaban las iniquidades del pueblo y se mandaba al desierto, ya a tierra inhabitada. Y
y que por otro lado este macho cabrío que tenía que morir en expiación, ese macho cabrío tenía que después ser sacado fuera del campamento. ¿Ya? Vamos entonces a leer Isaías 53, porque ahí va a ser donde yo me voy a enfocar y voy a mostrar a través de Isaías 53 que cada, prácticamente cada versículo, a contar del versículo 5 en adelante, prácticamente cada versículo está haciendo un paralelismo con Levítico 16. ¿Y cuál es el punto de esto? El punto de esto era que los judíos o los israelitas que conocían la ley de Moisés, cuando leyesen Isaías 53, ellos tenían que haberse dado cuenta de que lo que dice Isaías 53 estaba hablando de una expiación que nuevamente tenía relación con lo que decía la ley de Moisés en el Levítico capítulo 16. Tenían que haberse dado cuenta y de haber dicho, el profeta está hablando de lo mismo que dice el Levítico 16 o el Levítico respecto al día de la expiación. ¿Por qué? ¿Por qué está hablando de lo mismo? ¿Y por qué en vez de decir que van a matar a un macho cabrío, por qué está hablando de de un ser humano? ¿Qué es lo que quería transmitir el profeta? Tenían que haberse acordado de Levítico 16, de esa porción de la escritura, al leer Isaías 53, porque hay muchos paralelos. Y vamos a comenzar entonces con Isaías 53, versículo 5. Dice, mas él herido, bueno, vamos a leer del 53, del 1 al 12 rápidamente. Ya lo leímos con detalle en el video pasado. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando había puesto su vida en expiación por el pecado. Y ahí está la palabra. La misma palabra que en Daniel 9:24, que había profetizado Moisés en Deuteronomio 32:43, aquí nuevamente está hablando de una expiación, y que es Jehová quien la realiza, como dice Deuteronomio 32, porque dice el versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Él es quien quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Esto lo hace Jehová mismo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Y voy a hacer énfasis de nuevo en eso, como en el video pasado. Esto quiere decir que iba a resucitar después de morir, después de poner su vida en expiación. Repito, la expiación no era hacerle una herida al animal y que le saliera sangre. La expiación era matar al animal, sacrificarlo, inmolarlo, degollarlo, matarlo. Por lo tanto, aquí en esta escritura, cuando dice cuando haya puesto su vida, quiere decir que iba a morir en expiación por el pecado, y después de eso iba a haber linaje, lo cual no tiene sentido a no ser que haya resucitado. Y no vamos a entrar en el detalle de lo que quiere decir con ver linaje, porque eso también está relacionado con el Salmo 89, cuando hablaba de su descendencia vivirá para siempre, pero hablando del Mesías, pero en otro video quizás lo vamos a revisar. Acá dice vivirá por largos días, claramente está diciendo después de morir va a vivir, es decir, va a resucitar.
y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará, y ahí está lo que decía Daniel, la justicia perdurable, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. ¿Ya? Tenía que morir. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces tienes Daniel 9:24, que hablaba de una expiación que se notaba que era una expiación de carácter definitivo, porque venía junto con poner fin al pecado, terminar con la prevaricación y traer la justicia eterna, la justicia perdurable. Por lo tanto, se entiende en ese solo texto de Daniel 24 que esa expiación de la iniquidad era definitiva entonces. Y no como las expiaciones que se hacían en el libro de Levítico por medio de sacerdotes, que esas no eran definitivas porque tenían que hacerse constantemente, porque siempre se volvía a ensuciar la persona, así que siempre había que limpiarla de su pecado. Y también Deuteronomio, otro texto más, profetizaba una expresión que iba a ser Dios por su tierra, y allí Isaías 53 repitiendo lo mismo: Dios va a ser una expiación por su pueblo. ¿Ya? Dios va a hacer una expiación por su pueblo y traerá justicia al pueblo, porque justificará a mi siervo justo a muchos. Entonces tú puedes ver los mismos elementos repetidos, y es la maravilla, nuevamente lo digo, para que creas, es la maravilla de que personas como Moisés, como Isaías, como Daniel, que nunca se conocieron físicamente, que vivieron en años muy distintos, muy lejanos los unos de los otros, y en contextos y situaciones muy diferentes escribieron esto, y aún así hablaban de lo mismo. Coincidieron y no se contradijeron entre ellos, sino más bien coincidieron en esto. ¿Por qué? Porque este mensaje viene de Dios, y si viene de Dios, Dios existe, y si Dios existe, nosotros tenemos la responsabilidad de responder ante esta revelación de Dios y de su Mesías, debido al carácter de este Dios y al carácter de este Mesías, porque esto no es solo para el pueblo de Israel y no era solo algo para ese momento, es algo que hasta el día de hoy está vigente y es para todas las naciones hasta el día de hoy. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ir haciendo paralelos desde Isaías 53 con Levítico 16. Lo primero que tú puedes ver que hay claramente un concepto repetido en Isaías 53, en el versículo 10, cuando dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Su vida en expiación por el pecado. Levítico 16, voy a suponer que no lo conoces, así que voy a empezar bajo ese supuesto. Levítico 16, versículo 15, dice: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. ¿Ya? Claramente tú ves este pasaje en Levítico 16 hablando de la expiación del pecado, y cuando lees Isaías 53 dice, o sea, el que leía esto antes de la época de Jesús de Nazaret tenía que haber dicho: oye, espérate, está hablando de la expiación, igual como Levítico 16 hablaba de la expiación por el pecado del pueblo. ¿Qué más dice? Ahora vamos a ver, por ejemplo, Isaías 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. Fíjate lo que dice Levítico 16 respecto a la expiación que se hacía sobre este animal, el versículo 27. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío, inmolados, sacrificados, degollados por el pecado, inmolados por el pecado. Ya igualmente a esta persona de quien se habla en Isaías 53 iba a ser molido por nuestros pecados. Isaías 53:5. Ahora Isaías 53:8. Por cárcel y por juicio fue quitado su generación, que él la contará, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, tal cual el animal de Levítico 16. Tal cual. Pero eso uno podría decir, era parte de cualquier expiación. Si estamos hablando de expiación, es obvio entonces que esta persona tiene que ser
herido, molido por los pecados del pueblo, porque en eso consiste la expiación, o por lo menos por los pecados de alguien, ¿ya? Pero fíjate que este pasaje, cuando dice molido por nuestros pecados, está hablando eh, de una expiación que se hace por una multitud, como dice también en el versículo 11, justificará a muchos, ¿ya? Por lo tanto, esto no fue hecho por una sola persona, esto se hizo por una multitud de gente. Y eso ya no se corresponde directamente con Levíticos 4 o Levíticos 5, que hablaban de expiaciones personales que cada persona hacía por sus pecados, sino más bien se corresponde directamente con Levítico 16, que hablaba de una expiación que se iba a hacer, que se hacía por los pecados de muchos, ¿ya? Y específicamente por los pecados del pueblo, como dice el versículo 8 al final de Isaías 53, por la rebelión de mi pueblo. Por lo tanto, esto te tiene que llevar a Levítico 16. Es un paralelo con Levítico 16, porque ahí es donde se hacía la expiación por los pecados del pueblo. ¿Ya? Vamos ahora a revisar Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjate, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Revisa ahora Levítico capítulo 16, versículo 21. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. Poniendo los pecados así sobre la cabeza del macho cabrío, del animal. Poniendo los pecados sobre el animal. ¿Y qué es lo que decía Isaías 53, versículo 5? Decía, versículo 6, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Te fijas entonces? Es lo mismo, es lo mismo. En Levítico 16 se colocaban los pecados de todo el pueblo encima de ese animal, y aquí Jehová cargó sobre él el pecado de todo el pueblo, de todos nosotros. ¿Ya? Vamos a ver ahora Isaías 53, vamos a revisar el versículo 10. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y fíjate, dice, llevará las iniquidades de ellos. Anda ahora Levítico capítulo 16, el versículo 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos. Es lo mismo, te das cuenta, ¿no? Para mí es impresionante porque estas personas vivieron en lugares distintos. Entonces cuando Isaías 53 comienza a escribir esto, es prácticamente como que está citando Levítico 16. Y está diciendo, oye, atención, se va a hacer nuevamente una expiación por el pueblo. Y el que va a morir ya no es un animal, sino que es un humano, el siervo de Jehová. Y no solo y esto no lo va a hacer el sumo sacerdote, esto lo va a hacer Jehová mismo, va a hacer esta expiación. Y empieza a repetir las mismas palabras que salen en el Levítico 16. Llevará sobre sí las iniquidades de ellos, pondrá los pecados sobre el animal. ¿Te fijas? Los mismos textos, las mismas cosas, para que te des cuenta y decir, espérate, nosotros hacemos expiaciones una vez al año por todo el pueblo. El Salmo 40, versículo 6 decía, expiación no has demandado. Y ahora aquí está diciendo que viene una expiación, pero hecha por Jehová mismo a través de un ser humano. Daniel 9:24 decía que iba a venir una expiación en conjunto con poner fin al pecado, traer la justicia perdurable. Esto es una expiación que va a ser Dios mismo en un futuro por todo el pueblo de manera definitiva, para cumplir lo que dice Jeremías 31, de que puedan entonces ser los pecados del pueblo perdonados de manera definitiva y para siempre.
Y así ya Dios no demandaría más expiaciones por el pecado. Fíjate, entonces ahora vamos a leer Isaías 53:12. Por lo tanto, yo la daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, llevando él el pecado, habiendo llevado él el pecado de muchos y orado por los transgresores, habiendo llevado él el pecado de muchos. Nuevamente, llevará la iniquidad de ellos, las iniquidades de ellos, habiendo llevado él el pecado de muchos. Lo mismo que decía Levítico 16:22. Mira ahora también lo que dice Isaías 53:11, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Fíjate entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es el resultado de esto? Que estos muchos por los cuales murió iban a ser justificados, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de esta expiación? Justificar a muchos, justificar a muchos. Compara ahora con Levítico 16, versículo 30, que dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Es decir, justificados. ¿Por qué? Porque el pecado es una injusticia y al limpiarte de esa injusticia, entonces tú ya no se te inculpa de justicia, como dice Salmo 32 del 1 al 2. Cuando Dios cubre tus pecados y perdonas tus iniquidades, ya no te inculpa de iniquidad. Por lo tanto, estás limpio, por lo tanto, ya no eres injusto, eres justo, eres justificado. Mira ahora Isaías, mira qué lindo lo que viene ahora. Isaías capítulo 45, versículo 25. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Jehová mismo iba a justificar a su pueblo. Jehová lo iba a justificar a través de esta expiación que Jehová iba a hacer a través de su siervo. ¿Ya? Entonces, fíjate cómo entonces Isaías 53 es un paralelo de Levítico 16. Versículo 5 entonces de Isaías 53 tiene un paralelo con Levítico 16 y 27. Isaías, el versículo, voy a ir haciendo un resumen. ¿Ya? Isaías 53:5, un paralelo con Levítico 16:27. Isaías 53:6, un paralelo con Levítico 16:21. Isaías 53:8, un paralelo con Levítico 16:27. Isaías 53:10, un paralelo con Levítico 16:15. Isaías 53:11, un paralelo con Levítico 16:22 y el versículo 30. Isaías 53:12, un paralelo con Levítico 16:22. Ya, perdón, y con Levítico 16, sí, con Levítico 16:22 específicamente. Entonces, prácticamente todos los versículos, desde el versículo 5 en adelante, tienen un paralelo en Levítico 16. Prácticamente todo. El único que no mencioné es el versículo 7, Isaías 53, 7, que dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Ahí cuando dice como cordero, acá lo dice básicamente diciendo en la actitud, ¿no es cierto? Es decir, con mansedumbre iba a ir a la muerte, con mansedumbre, sin oponerse, ¿ya? Pero Levítico 4:32 y Levítico 5:6 al 7 hablaban de una expiación que se hacía a través de un cordero también. La expiación de Levítico 16 era a través de un macho cabrío, pero la expiación a través para los pecados personales de una persona particular se podían hacer con un cordero según Levítico 4:32 y Levítico 5 del 6 al 7. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús no solo murió por el pueblo en general, Jesús murió como un cordero para quitar los pecados del mundo y también los pecados de las personas en particular. Por eso el apóstol Pablo decía, Cristo Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, por mí. Y yo también puedo decir lo mismo, por mí. Recuerda lo que estudiamos en el video pasado.
Para que Dios perdone tus pecados era necesaria una expiación. La expiación ya se hizo hace 2000 años atrás y todavía estamos hablando de esto porque todavía está vigente para ti, para ti. Pero para hacerlo efectivo en tu vida, tú tienes que convertirte a Dios, como decía segunda de Crónicas 7:14. Tienes que convertirte, tienes que buscarle en oración, tienes que invocar el nombre de Dios. Necesitas hacerlo. Esta expiación no es efectiva sobre ti si tú no te conviertes a Dios y no le buscas su rostro, no buscas su rostro en oración. Entonces, si lo haces, tus pecados serán perdonados. Bueno, en el próximo video, si Dios me lo permite, voy a entrar en el asunto del renuevo, ¿ya? Para demostrar que este siervo de Jehová, de quien se está hablando aquí, es efectivamente el Mesías, como ya lo podemos notar haciendo el paralelo entre Isaías 53 y Salmo 89, un salmo que hablaba del Mesías, salmo mesiánico, ¿ya? Pero también voy a enfatizar en la figura del renuevo, si Dios quiere, para demostrar que este siervo de acá es el Mesías, ya es el Mesías. Pero ya queda demostrado cuando hacemos el paralelo con una información que ya tenemos, que yo ya he explicado, que es sobre el Salmo 89. Y de hecho tengo un par de videos sobre el Salmo 89 en particular. Anda a buscarlos, véelos, porque hablan de este tema en particular. Justamente y hago ese ejercicio de demostrar que el Salmo 89 hablaba del Mesías y que tiene un paralelo con Isaías 53. Ahí hice el ejercicio, pero ahora no me voy a enfocar tanto en el Salmo 89, sino en la figura del renuevo. ¿Ya? Entonces ha quedado demostrado a través de esta serie de videos que he hecho de que la expiación estaba profetizada en el Antiguo Testamento, en las escrituras del Antiguo Testamento, que vendría una expiación que Dios mismo haría, como dice Deuteronomio 32 y Daniel 9, una expiación que vendría en conjunto con poner fin al pecado, con terminar la prevaricación, es decir, de forma definitiva, y traer una justicia eterna que duraría para siempre, es decir, una justicia perdurable. Y que si bien Daniel 9 no dice directamente que la muerte del Mesías mencionada ahí es la causante de esa expiación, lo hemos podido demostrar a través de Isaías 53 y de las otras escrituras que hemos demostrado entonces, dando a entender que efectivamente Jesús de Nazaret y los primeros cristianos tenían razón en la forma en que ellos comprendían la figura del Mesías, que el Mesías y demuestro la tesis que dijo Pablo en Hechos 17, versículo del 1 al 3, donde decía, era necesario que el Cristo padeciese. Era necesario que el Cristo padeciese. Las Escrituras, Él lo demostraba por las Escrituras, yo lo acabo de demostrar por las Escrituras también. Era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo les anuncio ahora, a todos los que me están viendo en este video, es el Cristo, el Mesías, para salvación a todo aquel que cree. Amén.